La familia es un elemento esencial para nuestras vidas y para la sociedad, ya que es en ella donde adquirimos los conocimientos, valores y habilidades necesarias para nuestro desarrollo. Es por ello que la presencia de conductas violentas en este entorno no solamente obstaculiza esta transmisión generacional de valores y conocimientos, sino que también crea patrones de violencia física y psicológica en quienes la sufren. Citando al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, aproximadamente 55 millones de niños por año son víctimas de la violencia en alguna de sus manifestaciones en su entorno familiar. La violencia intrafamiliar constituye un amplio problema que nos afecta a todos sin distinguir entre clases sociales, etnias o culturas, y constituye una violación a los derechos fundamentales de quienes la sufren. Esta a su vez se puede clasificar en tres dimensiones: la violencia física, psicológica y sexual. Cabe señalar también que la violencia física suele ser la más notoria, ya que a corto plazo deja marcas y huellas en el cuerpo de las víctimas. Sin embargo, la violencia psicológica y sexual deja profundas consecuencias psicológicas en la autoestima y en el bienestar emocional de las víctimas a largo plazo. Según la Organización Mundial de la Salud, estas dinámicas de violencia en el entorno familiar podrían a largo plazo desencadenar en trastornos de estrés postraumático, depresión y ansiedad. Además, diversos autores señalan también que estos podrían derivar en pensamientos suicidas, mayor frecuencia de enfermedades y mayor riesgo de caer en adicciones. En un estudio llevado a cabo en la localidad de Puno en el año 2003, en el que se entrevistaron a 200 jóvenes, se llegó a la conclusión de que el 99,5% de los encuestados manifestaba haber sufrido de alguna forma de violencia en su entorno familiar en alguna de sus dimensiones, siendo en la mayoría de los casos la perpetradora de estos actos la madre de las víctimas, en el 66% para ser exactos, en el 42% de los casos el padre y en el 30% de los casos los hermanos. Basándonos en todo lo expuesto anteriormente, formulamos la siguiente interrogante: ¿cuál será el impacto de la violencia intrafamiliar en la salud mental de niños y adolescentes en contextos urbanos y rurales? Resolver esta pregunta será nuestro objetivo general, del cual se desglosan los objetivos específicos, que son determinar el impacto de la violencia en sus distintas dimensiones y formas en la salud mental de niños y adolescentes en contextos urbanos y rurales. A continuación, mi compañera Valeria les va a hablar sobre la definición de variables. Yo voy a explicar la definición de variables. La violencia intrafamiliar se refiere a actos de maltrato dentro del hogar que causan daños físicos, psicológicos, emocionales a los miembros de la familia. Incluye diversas formas como la violencia física, sexual y psicológica. Según Jáurica, define la violencia intrafamiliar como actos de negligencia o maltrato. Según Waldón, amplía la BIF incluyendo maltrato económico y emocional. Menciona sus causas como la desigualdad de género, estrés y adicciones. Según Martínez, en 2015, la BIF causa daño físico, psicológico y moral en las víctimas y agresiones, afectando especialmente a los miembros vulnerables de la familia. Según la OMS, en el 2024, la violencia sexual intrafamiliar incluye abuso físico, acoso y dinámicas de poder que afectan la integridad de las víctimas. Según Flores, la violencia psicológica afecta la dignidad emocional de la víctima mediante aislamiento, humillaciones e insultos. Este estudio analiza el impacto de la violencia intrafamiliar
en la salud mental de los adolescentes en contextos rurales y urbanos. Se encontró que la violencia intrafamiliar provoca daños significativos en el bienestar emocional de los jóvenes, generando ansiedad, depresión, estrés postraumático, inseguridad y baja autoestima. El estudio concluye que tanto en áreas rurales como urbanas, la violencia intrafamiliar afecta gravemente la salud mental de los adolescentes. Por ello es urgente diseñar políticas públicas que prevengan la violencia y promuevan el bienestar emocional, incluyendo programas educativos que permiten identificar y tratar casos de violencia de manera temprana y eficiente. Hablaremos sobre 3 tipos de violencia: violencia física, violencia psicológica y la violencia sexual. Empezando con la violencia física, en zonas rurales ya es muy normalizado este tipo de conductas, ya que esto lleva a una cadena de el padre violenta al hijo, ese hijo cuando crece violenta a su hijo y consecuente. Así como este tipo de violencia ya está muy normalizado en las zonas rurales, cuando se genera algún tipo de denuncia, normalmente en las comisarías o en otros sitios no te toman la importancia debida, especialmente a los adolescentes, ya que vendrían comentarios de que tú te lo buscaste o seguro algo hiciste, respeta a tus padres o demás. En cambio, en las zonas urbanas las denuncias son mucho más frecuentes, pero las víctimas presentan mayores presiones sociales por parte de la familia y esto intensificaría los efectos del abuso. Como tercero tendremos lo que es la violencia, como segundo tenemos la violencia psicológica. Su carácter es menos evidente y esto permitió que pase desapercibido, pero ha causado sentimientos de abandono, inseguridad y el aislamiento. En zonas rurales existe mucho menos información sobre cómo podemos tratar la violencia psicológica, cómo los niños o los adolescentes jóvenes pueden afrontar este tipo de violencia. Lo que sería, no tendrían lugares en donde podrían tener charlas, no hay suficientes psicólogos en las escuelas para que puedan abastecerse y poder escuchar a los adolescentes. Y en comparación a zonas urbanas, sí tenemos un poco más de alcance, sí hay más alcance, pero existe el bullying. Generado no solamente el bullying en casa, sino también generado el bullying en el colegio, de que cómo vas a hablar tus cosas, que tienes que enfrentarlo por ti solo y demás, ya que esto tendría la exclusión social y estarían aumentando las consecuencias. Como tercero tendríamos la violencia sexual, que es la forma más dañina y deja profundas secuelas como la culpa, vergüenza, pensamientos suicidas y el aislamiento social. En las barreras para este tipo de denuncias, no solamente en las zonas urbanas, sino también en las zonas rurales, es más visto, ya que la víctima tendría mucho más miedo en realizar una denuncia, ya que tendría el miedo de que quién me va a solventar económicamente, a quién voy a acudir, cómo voy a contar esto, cómo voy a contar aquello. Y es por eso que muchas de las víctimas tienen mucho miedo al poder ir y realizar una denuncia. Por eso tenemos que enfatizar bastante y poder hablar con los jóvenes o adolescentes sobre este tipo de violencias, para que más adelante puedan generar el tipo de denuncia correspondiente, ya que no podemos seguir permitiendo que los niños jóvenes sigan siendo violentados. La dinámica de violencia en el entorno familiar, según varios estudios, tiene un efecto significativo en el bienestar psicológico de jóvenes de diversas edades, afectando mayormente a las poblaciones rurales y urbanas. En cuanto a las diferentes formas de violencia, Castellote destaca la visibilidad de la violencia física como un aspecto clave para su identificación y tratamiento, mientras que Ruiz y Prada profundizan las secuelas psicológicas menos evidentes, tales como la depresión, el trastorno de estrés postraumático y pensamientos suicidas. Esta diferencia pone relieve a la necesidad de adoptar un enfoque integral que constituye tanto los efectos físicos inmediatos como las consecuencias emocionales a largo plazo. En resumen, la dinámica de violencia en el entorno familiar es un fenómeno complejo que requiere respuestas adaptadas al contexto. Las intervenciones deben incluir estrategias previas y educativas para modificar las dinámicas familiares disfuncionales, así como programas de apoyo integral que fomenten el bienestar emocional de las víctimas y favorezcan ambientes familiares seguros y equitativos.
sobre la conclusión, ¿no? Esta investigación donde concluye que la violencia intrafamiliar en sus diversas manifestaciones psicológica, sexual y de género afecta la salud de la población, ¿no? Y vulnerable, de la población vulnerable. Estos impactos se manifiestan en problemas de salud física, mental y emocional, ¿no? Como limitaciones para acceder a servicios esenciales. Se destaca que la violencia intrafamiliar psicológica genera daños emocionales profundos que afectan la calidad de vida de las personas, mientras que la violencia sexual que tiene consecuencias directas, tanto física como emocional, especialmente en niños y adolescentes. Asimismo, el estudio subraya la necesidad de implementar políticas públicas que principien la atención integral de las víctimas de violencia, así como campañas de prevenciones, orientaciones a cambiar patrones, ¿no?, culturales que normalicen estas conductas, la colaboración intersectorial y la sensibilidad comunitaria, los efectos de la violencia y fortalecer el sistema de salud pública en contexto de la vulneración. Gracias.